Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias una vez más por sintonizarnos, por pulsar ese botón para escuchar el mensaje de hoy. Ya estamos a vísperas de Navidad, ¿verdad? La celebración de mañana. Hoy el agite en las calles, en las estaciones de servicio es algo fuera de lo normal o por encima del promedio. Pero la gente se está moviendo de un lugar a otro por muchas razones. Unos porque viajan, otros porque van a ver a sus familiares, otros porque es el cierre de la empresa, en fin, muchos motivos. Pero yo quisiera que este tiempo o estos minutos que vamos a tomar acá, nosotros nos detengamos un poco en tanto afán y en tanto corre-corre y podamos considerar un poco la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el título del mensaje es Conociendo al Dios que servimos. Conociendo al Dios que servimos. Es un resumen del mensaje del día de ayer con el propósito de hacer una síntesis de él a objeto de que aquellos que puedan verlo, oírlo en un corto tiempo, tengan la disponibilidad en su carro o en su casa, pues tengan una idea bastante clara de que, cuál fue el mensaje del día domingo. ¿Sabe? Para introducción de este mensaje, quisiera comenzar con unas preguntas, ¿no? Acerca de la palabra soter, la palabra salvación o soterología, ¿no? Todo lo que implica el orden de la salvación del ser humano. Y en esto yo quisiera eh, hacer las preguntas para extraer eh, principios de esta salvación, lo que llamamos principios. ¿En qué se fundamenta la salvación? Entonces, la primera pregunta que yo le haría ahí es la siguiente. ¿La salvación es un hecho de orden terrenal o celestial? Y con ello voy a tomar algunos aspectos de la soteriología. Por ejemplo, el perdón es de orden terrenal o celestial. La justificación, la redención, la santificación es de orden terrenal o celestial. O sea, todo lo que tiene que ver con la soteriología, ¿dónde lo describimos? ¿Como algo terrenal o celestial? Porque, ¿sabe? Si ya tiene una respuesta, seguramente va a decir celestial, pastor, porque es una obra de Dios. Dice la palabra, somos hechura suya. O sea, porque Dios antes de la fundación del mundo nos había escogido para ser salvos. O sea que Dios es quien tenía todo preparado para el día de nuestro llamamiento, de nuestro encuentro con el Señor, de nuestra experiencia de salvación. Fue un día en el cual nuestra conciencia fue iluminada o resplandeció nuestro corazón para que nuestro entendimiento fuese iluminado y pudiéramos creer que Jesucristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo. Entonces, definitivamente es de orden celestial. Por eso es que a veces cuando hablamos de este orden es difícil, aún para los creyentes, óigame bien, aún para los creyentes, es difícil entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero hoy quisiera traerles un mensaje para que sepamos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros y el recurso que nos ha dado para entender todas las cosas que antes eran misterios, pero que ahora se nos ha revelado por medio del Espíritu. Así que, si usted tiene su Biblia ahí, le invito a que tome el pasaje de Juan capítulo 3 que me voy a servir leer para ustedes. Y ese encuentro es el caso de Jesús con Nicodemo. Aquella noche que Nicodemo vino a visitar a Jesús, le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Pero en el versículo 8 de ese mismo capítulo, Jesús le dijo estas palabras. Mire, ponga atención. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me imagino que la mente de Nicodemo quedaría así como en neutro, es decir, ya, el viento, sabes el viento. No podemos negar la existencia del viento, sí. Bueno, lo vemos en los efectos que causan las hojas, en las ramas de los árboles. El viento entonces viene de donde no sabes, de donde quiere, pero oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Dice, la experiencia de la salvación es algo que nuestros ojos no pueden ver porque es una obra celestial.
pero obviamente que no sabes ni la causa ni el origen, pero sí puedes ver su efecto. O sea, una persona salva entonces tiene que mostrar un efecto. ¿Cuál sería el efecto que muestra el viento? Bueno, que las hojas se mueven, que ¿cómo se llama? El polvo de la tierra, las ramas que las bate para un lado a otro. Vemos que sí, hay un viento. Entonces, el cristiano no puede ser alguien que pueda quizás explicarlo todo, pero definitivamente tiene que hacerse patente el hecho que él habla de haber nacido de nuevo. Tiene que evidenciarse de alguna manera. Una de las cosas que para el hombre es imposible entender es buscar una respuesta del porqué de la salvación. De unos sí y por qué de otros no. ¿Entiendes? Uno pregunta siempre, quiere hacerse de juez o de muy sabio, decir, ¿por qué Dios escoge a unos sí y a otros no? ¿Por qué entonces, si él sabía lo que había de pasar, por qué permitió que pasaba? Ya hacen una cantidad de preguntas en su lógica humana, pero dejan de saber que aún lo más sencillo de Dios es locura para el hombre. El hombre no puede entender el pensamiento de Dios. Mire, por ejemplo, lo dijo el profeta Isaías, cuando dijo allá en el versículo 6 del capítulo 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero mire lo que dice el verso 8 aquí también. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, hay algo que el hombre tiene que entender. Es inalcanzable el razonamiento humano para poder entender la voluntad de Dios o la sabiduría de Dios o tener conocimiento de Dios. Es imposible, no hay manera. Dios, el hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele a ese hombre. No hay otra manera, a menos que Dios se revele. Es más, me permito leer un pasaje que está aquí en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, versículo 33. Y Pablo dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjate cómo está escrito con una exclamación que me imagino es algo insondable. Dice así: cuán insondables son tus juicios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No hay manera de contar, de escrutar los caminos de Dios. O sea, cuando uno dice Dios va a actuar por esta vía o por la otra, solamente dijiste dos. Te faltaron solamente 2 millones que faltan. Dios puede usar cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier forma para llegar a un hombre, a una persona, a una mujer que quiera a Dios salvar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el endemoniado Gadareno? No hizo Jesucristo la travesía de ese mar toda la noche para llegar hasta donde estaba aquel un único proscrito, un único endemoniado, un único pobre hombre, un lástima de miseria humana que ni aún, dicen las cadenas y los grillos lo podían contener y andaba desnudo entre los sepulcros. Era un demonio. Pero sin embargo, el Señor Jesús atravesó todo aquel mar. Se levantó una tempestad, pero él atravesó medio de la tempestad y fue hasta donde estaba el hombre. Y luego de que liberó al hombre de aquel tormento, regresó otra vez a Capernaum. Insondable. ¿Quién diría que él lo podía hacer o que lo iba a hacer? No, jamás lo podía hacer. Es igual que nosotros. Cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que yo haya sido escogido por Dios para ser un predicador de su palabra? O sea, es que no había manera ni siquiera de concebirlo. No había manera. ¿Quién iba a imaginarse que Pablo o Saulo de Tarso
se iba a convertir en el misionero emblemático del primer siglo. Jamás nadie se lo hubiese imaginado que iba a ser un mártir como los apóstoles. Nadie se lo hubiese imaginado. Y Hipona y Aurelio y muchos otros que fueron grandes hombres anticristianos se convirtieron y el Señor los tocó y entregaron su vida totalmente a la predicación. De tal manera que el hombre no puede escrutar ni puede imaginarse lo que Dios puede hacer para salvar a otra persona. Ahora bien, ese rubro quiero pasarlo, ese tema, quiero pasarlo al contexto de la iglesia. ¿Conoce la iglesia realmente lo que Dios ha hecho por ella? Un creyente promedio conoce realmente lo que Dios ha hecho por ella. Porque pregunto, si no lo conoce, ¿qué conciencia tiene? El estado de conciencia está en función de una variable importante, el conocimiento. ¿Cuán conocimiento tengo yo de Dios? ¿Cuán consciente estoy de lo que Dios ha hecho? Por eso es que no podemos disociar estas dos variables, el estado consciente y el conocimiento. De tal manera que nosotros, el mensaje es para la iglesia, es decir, la iglesia tiene que saber. Y en eso el exhorto a los pastores, ¿verdad? A los líderes. Los líderes tienen que ser canales para enseñar, ¿verdad? Para mostrar con su vida al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha llamado. De tal manera que voy a pedirle a Henry que nos ayude en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, para que disertemos esta tarde sobre ese tema. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Excelente, gracias. Hermano, ¿sabe? Este pasaje es extremadamente sustancioso para que nosotros podamos entender un poco más acerca de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Si nosotros vamos a desglosar esto un poco en 3 partes, en 4 partes, ¿verdad? Del 6 al 9, Pablo dice, mire, hablamos sabiduría no de este siglo. Hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando uno lee esto, uno piensa, esto no fue dado a toda la iglesia, sino a los que han alcanzado madurez. ¿Se acuerda que aquello en Hebreos, en el capítulo 5, cuando advierte el escritor sobre la apostasía,
Dice, esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque debiendo ser ya maestro, ¿verdad? O habéis hecho tardos para oír y tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda, porque la vianda está reservada para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, claro, toda iglesia tiene niveles de conocimiento. Todos los cristianos, un nuevo creyente, quizás estas cosas no lo entiende. Pero esto tiene que entenderse a cierto nivel de la iglesia. Tienen, hermanos, que entenderlo. Porque dice Pablo, estamos hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No entre los niños, como dice en el capítulo 3. No entre los carnales, como dice en el capítulo 3. Os hablé como carnales y no como espirituales. No pude hablarlos como espirituales, porque todavía no son capaces de entender. Entonces lo que está diciendo aquí es que lo que quiero hablarles, lo que quiero compartirles es sabiduría de Dios. En el verso 7 dice, y hablamos sabiduría en cosas que todavía no han sido reveladas. ¿Sabe? Si les he dicho en otras oportunidades que el conocimiento de Dios es como una escalera de muchos escalones. Usted y yo tenemos que ir aumentando día tras día el conocimiento de Dios. El problema está en que muchos a veces cuando llevan X cantidad de escalones que han subido, ya se sienten como satisfechos. Y hasta aquí está bien. Pero no es eso lo que el apóstol Pedro demanda de nosotros. El apóstol Pedro dice en términos exclamativos, allí en el capítulo 3, 18, dice, creced, como un imperativo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde tenemos que crecer? No hasta donde nosotros nos satisfagamos, no, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, perfecto, hecho a la estatura y a la medida de Cristo. O sea, no podemos crecer hasta donde los demás con los que estamos estén complacidos. Y esa es una cosa que es muy delicada. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona llega a una comunidad cristiana y esos cristianos tienen un nivel de conocimiento. Y como llega usted al nivel de conocimiento que el promedio tiene, bueno, ya se satisface con eso. Eso es tremendo error. Tenemos que tomar el espíritu de Juan Salvador Gaviota. No podemos estar como hacen todos los de la iglesia. Oiga, mi hermano, no lo haga. Siempre apunte más alto, más alto. Tenemos que crecer en el conocimiento. Porque dice, mire lo que dice el versículo 7. Esas cosas que estaban ocultas, Dios las predestinó por los siglos para nuestra gloria. ¿Entiende? Como dice la palabra, si alguno se va a gloriar, gloríese en el conocimiento de Dios, en conocer a Dios. En eso es que nosotros nos gloriamos. No porque nosotros tengamos la gran hazaña de conocer a Dios. No, es porque Dios se complace en revelarse a aquel que le busca. Porque dice la palabra, si me buscareis, como buscáis el oro y la plata, me hallaríais. Yo honro al que me honra y me hallan los que temprano me buscan. Entonces hay una búsqueda de Dios que tiene que tener el hombre de Dios, la mujer de Dios, que quiere crecer en el conocimiento de Dios. Hay una búsqueda que no se satisface con, Señor, quiero más de ti. Más y más de ti. Si hay una oración de la que soy recurrente es, Señor, necesito más de ti. Porque conozco mis debilidades, conozco la gran cantidad de debilidad que tengo, Señor, y necesito en mi temperamento tener que tú lo controles por tu espíritu, en mi verbo que tú lo controles por tu espíritu. Señor, en todo, para poder vivir una vida que a ti te agrade, tengo que manifestar mi total y absoluta dependencia de ti. Para eso es muy importante, como está en el versículo siguiente, le dije, la sabiduría que hablamos no es la sabiduría de este siglo, porque si esa sabiduría de este siglo, dijo Pablo, lo hubiesen entendido, no hubiesen crucificado a Cristo, porque se habría
quién era Cristo. Miren lo que encierra esa referencia de Isaías 64:4 que dice en el versículo 9 de este pasaje. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, de varón, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Cuándo va a manifestar Dios esas cosas que preparó? Ya las está manifestando. Bueno, si todos tenemos X años en el Evangelio y hemos perseverado hasta el día de hoy, ¿usted cree que es por nuestra fuerza? No dice la palabra exactamente vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Entonces es Dios quien guarda a sus hijos. La perseverancia de los santos es una doctrina fundamental, pero aquellos que perseveran son verdaderamente los que han sido escogidos por Dios. Cualquiera que pueda decir, yo fui fiel 40 años de mi vida, pero en el 41 se cayó. No fue fiel. Simplemente no fue fiel. Porque el fiel es hasta que muera. Entonces nosotros, si somos creyentes, tenemos que ser hasta que el último aliento de vida salga de nuestro cuerpo. Tenemos que confesar a Cristo como Señor de nuestras vidas. El único Señor y el único Salvador, el único en quien pueda el hombre tener salvación. Entonces, esta es una parte muy hermosa. ¿Qué es lo urgente de esto? Es que Pablo exhorta a la iglesia. En el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y el Espíritu no es patente de un grupo de cristianos pentecostales o un grupo de luz de vida. No, este es todo creyente. La vivencia con el Espíritu tiene que ser diaria. La comunicación con el Espíritu tiene que ser diaria. No es como una tercera persona le dirá, no. El Espíritu es Dios. ¿Me entiende? Y tiene el mismo valor que el Dios Hijo y el Dios Padre. Son Dios triuno. No hay equipotencia. No hay que uno es más grande que el otro, ni que el otro es mayor que el otro. Jesucristo se sujetó al Padre por su condición de hijo, porque modelaría la vida de un hijo. No porque fuese hijo, porque nunca Cristo fue hijo. En ningún pasaje del Nuevo Testamento usted ve a Jesucristo como tecnón, sino como Hayo, aquel que modela el carácter del Padre. Porque el carácter de Cristo es el carácter del Padre. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos que tener claro que hay cosas que pertenecen a los misterios de Dios, a lo que Dios nos ha revelado, pero Él escogió un grupo de hombres y mujeres a quienes Él ha querido. A Él le ha placido revelarse. Gozaos benditos de mi Padre, porque a Él le ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Usted sabe lo que es el reino de los cielos, no sabe lo que es el reino de los cielos. ¿Hasta dónde llega el reino de los cielos? Quizás alguno pueda decirlo. Pero la magnitud del reino de los cielos. ¿No sabéis que vosotros habréis de juzgar a los ángeles? ¿No sabéis que vosotros reinaréis como Cristo? ¿No sabéis que la iglesia está sentada a la diestra de la gloria de Dios? ¿No sabéis que la iglesia está revestida de la gloria de Dios y es justificada permanentemente por el sacrificio del Hijo delante del Padre? Por eso es que nosotros no podemos estar comiendo migajas del piso. Porque la excelencia del conocimiento de Dios viene del Espíritu. No viene de ninguna otra parte. La Biblia no sirve para nada. ¿Me está oyendo? No sirve para nada sin el Espíritu. Porque el Espíritu es el que revela la palabra. Si no está el Espíritu, usted puede leer la Biblia 20 veces en el año. Pero si no tiene el Espíritu, no hay revelación. La revelación la da Dios por su Espíritu. Amén. Así, hermano, es que nosotros, para empezar este 2025, hay que cambiar la actitud. Señor, quiero este año 2025, hágase esa meta. Quiero conocerte más para poder disfrutar la altura, para poder disfrutar la plenitud. Usted no ha visto que cuando alguien va escalando una montaña, dice que al principio es la cosa más difícil, ¿verdad? Le dan dolores en la pierna, le dan calambres, pero cuando llega ya a cierto nivel, aquellos dolores al principio ya no son. Y ahora el ambiente, la temperatura no es la misma. Y el oxígeno del aire no es el mismo.
porque está a otro nivel. Determine que en este mensaje usted dice, voy a cambiar mi nivel, voy a crecer más. Sin estarme mirando en que si alguien hace algo, que hace otro, hace otra cosa, no me interesa lo que hagan los demás. Lo que me interesa es lo que yo tengo que necesariamente, de lo que tengo que alimentarme, y es del conocimiento de Cristo. Por eso, hermano, es que dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él? Y a nosotros no se nos ha dado un espíritu cualquiera, sino nos ha dado el espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Para qué? Para revelarnos a Dios. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. ¿Para qué? Para redarguirnos de todo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Así que el Espíritu Santo no es un emblema, no es un sello, no, es una persona. La persona del Espíritu Santo está en tu vida. Para eso, deseoso está Él de hablarle de Cristo. Pero tenemos que disponer de tiempo y orar en el Espíritu. Así que, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe lo que Dios nos ha concedido? Nos ha concedido perdón. Perdón. Dijo, la semana pasada dijimos, no lo hablamos aquí, pero la semana pasada hablamos de que con un solo sacrificio, Cristo hizo a los escogidos, a los santificados, con un solo sacrificio los hizo perfectos para siempre. ¿Verdad que eso no encaja en la mente del hombre? Y si caigo y si no caigo, para siempre. Para siempre no admite salto, es una recta que toca la eternidad. Para siempre es de aquí hasta la gloria. No hay vuelta atrás. No hay reversa. La obra de Cristo es perfecta. Si en algún momento dudamos de nuestra salvación, si en algún momento por algún error que cometamos, cuestionamos que no soy digno, que ya no estoy, eso es el diablo que se está metiendo. No, usted levántese, límpiese la rodilla y confiese su pecado delante del Padre, porque la obra de Cristo es permanente limpieza de cada una de nuestras ropas que en algún momento la enlodamos o la ensuciamos. Quisiera desglosarle el final de este mensaje diciendo, el hombre natural, como dice el verso 14, no puede percibir las cosas del Espíritu porque no lo tiene. Dice la parte en Corintios, ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? 1 Corintios capítulo 6, 19. Vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 3, 16. Nosotros no somos dignos de que en nosotros habite el Espíritu Santo. No somos dignos. Por eso es que nuestra humillación tiene que ser permanente. Señor, lo que he recibido es tan grande que no tengo cómo agradecerlo. No tengo cómo entenderlo plenamente, Señor. ¿Cómo es posible que te hayas querido por el puro afecto de tu voluntad escogerme a mí para hablar una palabra tan santa, para vivir una vida a la cual me has llamado a vivir santa? Amados míos, yo sé que nosotros nos falta mucho por crecer, pero quisiera en esta hora que usted asuma un reto para su vida ahora en el 2025. Dice, Señor, yo quiero crecer en el conocimiento tuyo. ¿Sabe por qué? Si usted crece en el conocimiento de Dios, le voy a decir una cosa. Cuando la duda toque a su puerta, la fe abrirá la puerta. Y cuando la fe suya abra la puerta, no va a encontrar a nadie. ¿Me entiende? Porque esta palabra no entra por razones, entra por revelación del Espíritu. Y esta confirmación que en nosotros es hoy, esta convicción que nosotros hoy no es nuestra, no es de nuestra mente. Es algo inducido por el Espíritu para que ahora tengamos esta convicción y esta esperanza de gloria. Hermano, les deseo que pasen una Navidad feliz, que
que comparta con los suyos, pero sobre todo que se plantee el reto de que el escalón que tiene no es el último. El escalón que tiene es el último de 2024, pero en el 2025 hay muchos escalones en los cuales tengo que esforzarme en tomar, en alcanzar. Esto es en el conocimiento, crecer en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga donde quiera que sea.